son barcos, barcos, barcos. Aquí los recuerdos míos siempre está antes de un barco, después de un barco. Mi hermano fue el que me metió esto en la cabeza de pequeñito, pues estaba siempre con él, y mi hermano ya conocía maestros y carpinteros, entonces se va metiendo en el mundo de los barcos y me va gustando la pesca, me va gustando tal, pero sí siempre me siento atraído por el barco, por la construcción del barco, porque ya mi hermano hablaba de los maestros buenos, que si maestro Vicente, que si Tito hizo un barco, que si maestro Luis, entonces me fue metiendo el amor al barco y el amor al querer saber todo lo que tenía que ver dentro de ese mundo, ¿no? Teníamos chalana, luego teníamos un barquillo que era de un amigo que se llamaba Pedro José, que siempre estaba, como estábamos en la playa, pues estaba siempre con barco. Pero esto fue la enfermedad, me entró de repente y ya no se me quita, cada vez peor. Yo construía con mi hermano Yalana son barquitos pequeños planos desde muy pequeños, pero luego el primero que construí tenía yo 18 años. Yo estuve en la escuela con Maestro Rafael León, aprendiendo el trazo, porque estuve un curso con Maestro Rafael, ahí es donde empiezo primero a tocar el trazo, pero yo siempre quise aprender de Vicente, que era el que hacía los barcos que más me gustaba y que tenía una técnica buena y me gustaba. Y entonces ya mi hermano se va muy bien con Vicente Dorta, Maestro Vicente, le enseña el barco este que yo había construido en el taller, pues él ve el barco y dice, mira, dile a tu hermano, yo tenía 20 años, estaba todavía en el cuartel, dice, dile a tu hermano cuando venga le enseño a trazar, que venga y yo le enseño el trazo. Y el maestro, que era mi maestro Vicente, que ya el que me empieza a enseñar todos los secretos del trazo y me enseña todo eso, y una amistad y un respeto por el maestro hasta que falleció muchos años. Íbamos todos los domingos, iba a trazar con él, luego cada vez que hacía un barco lo traía, lo miraba, lo llevaba maquetas y ahí fue un enriquecimiento, fue un momento mágico. Los carpinteros que estaban ahí me enseñaron lo que yo sabía, pero las técnicas que estaban dentro del taller en esa familia no se iban a enseñar a nadie. O sea, los carpinteros se quedaban en la familia y siempre alguien que lo pudiera hacer más grande. Tenías 4 hijos carpinteros, pues se enseñaba a aquel que podía aportar algo más, no el que lo iba a degenerar por ahí, no. Entonces pues un poco eran todo eso, lo que había también mucho misterio y hacía un poco lejano lo que es el trazo. Que el barco, cuando se hacía el barco no solo el barco del profesional, sino el barco de esta gente que antes se dedicaba a trabajar, y luego tenía el barquito La Llosa a la orilla de la marea, tenía el barquillito de 2 proas de 3, 4 metros, 5 metros para allá la pesca en verano. Ese barco cuando se hacía, muchas veces se hacía con madera de la playa misma encontrada, que ya es un mérito, ¿no? Yo mismo el primer barco que hice, casi el 50% de la madera era encontrar en la playa, que me la iba encontrando y la iba guardando y luego ya compré las tablas para entablar, pero casi todas las cuadernas eran de madera a la playa. Y esos barquitos se han construido de una manera casi con lo que te trae el mar, y luego cuando lo hicieron, pusieron en el barco lo mejor de la casa, así, lo mejor de aquel momento, lo que tenía. Y la historia de la familia está dividida antes del barco y después del barco. Cuando yo voy a Puerto Rico a trabajar, yo venía ahí de un mundo, sí, a pescar la orillita y tal, pero cuando vine a Puerto Rico a trabajar ya vengo al mundo de los carpinteros, donde estaban los barcos grandes, donde estaban todos los barcos, los neveros, en la época fuerte de los neveros, porque ya se había entregado el Sahara, entonces había muchos barcos que iban a pescar a Marruecos, y eran neveritos, 13, 14 metros, 16, y esa era la época fuerte donde había un montón de neveros, luego estaban los sardinales, los atuneros, pero los neveros había mucha gente viviendo de los neveros, 7 casas de familia viviendo en un barco, viviendo del barco, más el armador, pero que luego eso se multiplicaba por el del hielo, de la pescadería, el del gasoil, sí, pero a bordo del barco había 7 marineros, un barco de 10 metros, porque tú lo pienses, ¿cómo puede ser eso? Antes venía el armador del barco y decía, de aquí a allí es nevera en el barco, y ahí había un pedacito pequeño y ahí duermen 4. Yo me acuerdo barcos que iba a trabajar, que tenían los camarotes de 1,5 metros, un poco más, y todos los marineros eran chiquititos. Incluso había barcos que tenían en el puente un agujero para afuera para que sacaran las piernas. Cuando yo era pequeño, en los 70, que tenías un barco, ya te cambiaba el estatus en el pueblo, ya tenías un barquito, ya la gente te miraba de otra manera, ibas a pescar, arreglabas el barco de una familia como carpintero, la gente te valoraba y tal. Ha pasado un poco como un desprecio a lo nuestro, a nuestros barcos, a nuestras cosas. Cuando yo iba con 15 y 16 años a arreglar un barco, a reparar barquitos por ahí cuando terminaba de trabajar, pues yo llegaba y automáticamente, si tocaba el barco del abuelo, del padre, del tío, ya eras el carpintero de la familia, y era hombre de confianza. Tú le decías, hay que quitar esta tabla, el tío ni lo mutaba, hay que quitarla, ya está. 4 días, 3 días, era la confianza, esto se basa en la confianza. Los barcos también tenemos que tener en cuenta que antes los barcos eran de autor.
Sí, cada maestro tenía su barco. Entonces, Maestro Vicente era un retrasador, Maestro Luis, los maestros, después estaba Tito hacia otros barcos. Entonces había gente que prefería uno o a otro. Pero el barco era de autor. ¿Qué pasa después? Mira, cuando empiezan a venir muchos carros por la península y tal, los mismos carpinteros que no trazaban, porque la mayoría no trazaban, empezaban a quitar y decían, bueno, pues si el barco nadie reconoce que es de Vicente, o es de Tito, o es de fulanito, pues lo vamos haciendo anónimo. Entonces empiezan a llamarle, ahí cogemos una influencia que viene de fuera, que es el casquito, un casco, y se le empieza a dar más valor al motor, a los aparatos que tiene para navegar. Entonces empieza el barco a quedar en un segundo plano. El barco ya es un casco. Y es una cosa injusta porque cada barco tiene un diseño, tiene una construcción y ninguno es igual a otro. Entonces, el perder el nombre del maestro, ¿sabes? Empieza un poco a morirse las cosas. Cuando ya el barco se va quedando anónimo. Porque en esa época había muchos barcos que se iban abandonando y se quedaban en el puerto quietos ahí, que nadie los quería, y decías a veces, es que nadie quiere este barco. Te dan pena, ¿no? Viendo los barcos lo que era y luego que se olviden de ellos, ¿no? Lo importante es que fueron para la familia y luego ya que la gente se olvida de los barcos. Después de haber tenido tanto y haber vivido exclusivamente casi durante mucho tiempo de la mar, porque la pesca de la mar y de los barcos, pues se ha perdido mucho. No hay un valor del diseño ni de lo que tenemos ahí, porque hay barcos que son lo mejor de 1930, 1920, y son barcos antiguos que se reemplazaron, pero aunque no tuvieran papeles, esos barcos están protegidos porque son parte de nuestro patrimonio, de lo que se diseñó y se construyó en su momento, ¿no? Si perdemos un conocimiento como la Carpintería Rivera o perdemos el amor al barco, si lo perdemos nos empobrecemos. Lo más importante de un barco siempre es el trazo, porque el trazo es lo que nos da, es el plano con lo que vamos a construir el barco. Sí, ahí es donde vamos a saber nosotros la estabilidad del barco, ahí primero empezamos con las loras, luego la estabilidad, para qué necesitamos el barco, ahí vamos a definir lo que es el fondo, cómo va a ser el fondo del barco, si va a ser con más pique, con menos pique, y haremos el barco según las necesidades de donde vaya a navegar el barco. También cada barco está hecho para la zona esa, ¿sabes? La gente que a lo mejor haciendo el barco de esa manera le va bien para esa zona, y aunque somos islas, estamos todos aquí, pero son diferentes navegaciones. Uno navega más lejos, otro pesca más a la orilla, ¿sabes? Dependiendo un poco. El barco siempre se hace para hacer una función, ¿sabes? Que cuando me preguntes si hay un barco bueno, yo digo siempre que el barco que llega a un sitio y lleva 200 años es el barco bueno. El conocimiento de los pocos carpinteros que quedamos aquí ahora, no solamente en Canarias, sino en toda España, en todas partes, cada vez menos, pues se tiene que quedar en la sociedad, aunque no haya durante un tiempo no tengamos taller de carpintería Rivera, pero sí que esté el conocimiento. Esta técnica que transmito yo en este libro, que queremos, los que conocemos nosotros, que practiquen esa técnica, es la gente que nada más que aprendió con los maestros, con Maestro Vicente, Maestro Luis, de la rama que vengo yo, con los maestros que he aprendido yo con él. Porque se hace primero plano y luego maqueta, no es como en otros sitios, incluso aquí en Lanzarote mismo, que hay gente que hace maqueta, luego trazo, pero el principio del trazo aquí en Lanzarote siempre fue plano primero y luego maqueta. Por eso es fácil de explicar, porque se explica un dibujo, o sea, hay una manera de hacer el barco que yo digo que es mágica, porque siempre acaba bien, o sea, se controla todo lo que es el esqueleto, el volumen. El libro no es diseñar un barco en concreto, sino es coger y una técnica de trazo que te sirve para trazar cualquier barco. Si estás viendo tú lo que quieres hacer, vamos explicando todos los pasos, pero hasta que llegas hasta el final y hagas la maqueta y ya ves el barco terminado. Y lo que se enseña ahí, cómo se compensa el barco, cómo se trabaja con las escalas y cómo se hace la maqueta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es para qué uso se va a utilizar el barco. Para lo que siempre es muy importante que el barco se diseñe para una cosa y lo cumpla. Donde vamos a estar siempre compensando el barco serían el tercio de proa y el tercio de popa, que son donde tenemos ahí, es lo que va a hacer que el barco nos quede derecho en el agua, que no lo quede ni empopado ni emprovado. Y eso un poco, toda la técnica esta se basa en eso, en compensar el barco, en controlar nosotros el barco en el agua. Que el barco no se bandee mucho, que el barco sea estable, que no se revire, que navegue bien, si es para remo que sea ligero, si es para vela, si es para motor que tenga fuerza y que tenga una buena mura para que abra el agua. El fondo, que es lo más importante del barco, siempre es el fondo, la parte que va metida en el agua, de la línea de agua para abajo. Es lo que va a hacer que el barco camine y reaccione de una manera o de otra. Y afinando. Por eso esto no se acaba nunca, esto es como una guitarra que no se acaba nunca, siempre traza y siempre son diferentes.